me acabó de entrar un Twitter muy agradable. Estamos hoy así como que iniciando la semana con unas pocas, no es pocas ganas de trabajar, pero tampoco uno puede cogerla todos los días. Semana corta. Mira, tengo un Twitter aquí tan bueno que yo lo había visto en otra ocasión, lo acaba de poner Cristian Crespo. Dice, la principal diferencia entre los humanos y los animales es que los animales nunca permitirían que los gobernara o los lidere el más estúpido de la manada. Ay, Y eso lo dijo Winston Churchill. Pero es verdad. Los animales no dejarían que el más estúpido fuera el que llevara la manada. Nosotros sí. Y para ejemplo tenemos bastante. Bueno, ayer en Venezuela, los han ganado 20 de los 23 estados. El chavismo consolidó su poder en Venezuela en 20 de los 23 estados. Elecciones regionales, municipales. Mi pregunta, esto, ganar 20 de 23 estados, como lo hayan ganado, no lo sé. Me cuesta trabajo entender que un país que de la riqueza, a pesar de las diferencias sociales, ha caído en la miseria. Y también reconozco que hay dos Venezuelas. Hay una Venezuela que se mueve a todo tren, como si no hubiera pasado nada. Pero me cuesta trabajo pensar que este sistema de gobierno, chavismo, madurismo, socialismo del siglo XXI, como se llame, me cuesta trabajo pensar que ganen 20 de 23 gobernaciones. O los venezolanos les gusta lo que tienen, que no lo creo. O ahí, a pesar de los observadores internacionales de Zapatero y demás, ahí hubo algo. Huele a quemado, a quemado. Vamos a ver lo que tiene Francisco Urriestieta desde Caracas, Venezuela, lo que ha estado reportando para Univisión. Y vamos a regresar entonces ya con la conexión directa a la capital venezolana. Elecciones a media máquina, en algunos lugares marcadas por la violencia. En Maracaibo, una persona murió y dos resultaron heridas de bala cuando se disponían a votar en un centro electoral. Los disparos fueron hechos por grupos oficialistas que amedrentaban a los electores. En varios centros de votación, las trifulcas entre chavistas y opositores impedían la jornada electoral. Hasta jefes militares intentaban desalojar a candidatos opositores en medio de fuertes discusiones. Nosotros estamos cansados de la persecución de la Guardia. Que me retiren de aquí. En muchas partes del país, incluida Caracas, las votaciones comenzaron con retrasos, ausencia de miembros de mesa, de testigos y fallas en las máquinas de votación retrasaban la jornada. La máquina se trabó justo cuando yo iba a votar, no pude ejercer mi derecho al voto. Una jornada electoral donde también hubo una importante abstención. Pocos votantes en los centros electorales, muchos de ellos reencontrándose con el voto tras varias elecciones sin ejercer el derecho al sufragio. Tenemos que defender el voto como sea. Ellos son los dueños de todo y hay que quitarlos, son dueños de mentiras. Las elecciones también marcaron el regreso de buena parte de la oposición a la competencia electoral tras 5 años sin participar en comicios denunciando fraude. Una participación que celebró el gobernante Nicolás Maduro. Va a surgir de aquí, va a ser bueno y va a fortalecer el diálogo político. Unas elecciones donde el poder de Maduro no está en juego, sí el de los gobernadores y alcaldes que se esperan termine en su mayoría de nuevo en manos del chavismo. Más allá de los resultados de estas elecciones regionales, lo cierto del caso es que la política venezolana comienza a moverse. En el horizonte, 2 procesos de consulta, el referéndum revocatorio del año 2022 y las elecciones presidenciales del 2024. Bien. La política venezolana comienza a moverse. Hay quienes piensan que la participación de sectores de la oposición, no todos en estas elecciones, pues ayuda a, a que se mueva el escenario político. Me gustaría que nuestra invitada en Caracas, Marjorie Méndez,
directora de la página web de NTN 24, hay problemas con la comunicación a Caracas, nos explicara cómo se explica, valga la redundancia, que ganando 20 de 23 gobernaciones, solamente 3 gobernaciones quedaron en manos de la oposición. Un balance bastante desbalanceado. ¿Cómo se explica este resultado cuando supuestamente hay un rechazo al chavismo, al madurismo, al sistema político en Venezuela, político y económico, social? ¿Cómo se explica esta victoria? Y cómo esto, a menos de, como pienso yo, consolidar a Nicolás Maduro con una mayoría de las gobernaciones, pues dicen que mueve el tablero político en Venezuela con la participación de algunos opositores. Marjorie Méndez, directora de la página web de NTN 24, perdón, buenos días en Caracas. Hola José, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Me sorprendió, Qué bueno. yo no pensé que el oficialismo iba a ganar 20 de las 23 gobernaciones. Observadores internacionales, por allá había José Luis Rodríguez Zapatero, el ex jefe de gobierno español. ¿Cómo se explica esto si se supone que el país rechaza la forma en que se está conduciendo la política, la economía y la sociedad? ¿Cómo se explica que hayan ganado 20 gobernaciones de las 23? Sí, bueno, la verdad es que es muy fácil, y a la vez muy complejo. La oposición tiene al menos 5 o 6 años llamando a la abstención, a desprestigiar el voto por razones también bastante creíbles, y es el hecho de que se trabaja frente al monstruo, a la ventaja del Estado. Cuando tú tienes tanto tiempo diciendo ese discurso, pues obviamente es muy difícil explicarle a la gente luego que tienen una gran oportunidad, pero sobre todo si se va unido. Y ese es el factor más importante del día de ayer. No todos los estados estuvieron de acuerdo con un solo, bueno, diría que ninguno. Entonces, en los estados, en apenas los 3 estados que logró ganar la oposición, es porque iba un candidato con todas las de ganar. En el caso del Zulia es muy, muy particular, porque es un hombre que viene de gobernar el estado con una excelente gestión, y viene a hacer un frente a un gobernante, en este caso de los peores que se haya visto en ese estado. Entonces era como muy fácil pues poner uno al lado del otro, ya el propio chavismo sabía que ahí no había nada que hacer. Lo advirtieron los propios opositores y lo advirtió la comunidad internacional. Siempre el Estado va a ser fuerza, va a tener los recursos, va a tener la intimidación, va a tener el poderío para imponerse finalmente en las últimas horas de la votación. Aquí en el chavismo le llama operación remate. Cuando le conviene inflar los números, va a donde están las casas de las personas, les ofrece un paquete de comida, les ofrece dinero, se las lleva y logra que la gente vote a su favor. Eso ya se estaba advertido, pero había que luchar precisamente en contra de eso, y todos los estados fueron divididos, porque la oposición ha logrado, lamentablemente, en algunos casos, comprar el discurso del propio chavismo. Muchos se vendieron, los llaman los alacranes. Muchos de los candidatos estaban ahí cumpliendo exactamente el rol de dividir a la oposición. Gente que se vendió, y que fue muy asqueroso y demasiado evidente en este momento. Ahí está el resultado. Apenas 3 de 23 estados, muy lamentable. Sin embargo, yo todo el día de hoy pasaré leyendo la letra pequeña, ¿no? Que me encanta el análisis de los números, porque finalmente, claro, para afuera y para el país, digamos, en general, el resultado es ese. ¿Cuáles son las gobernaciones que ganó la oposición y cuántas el chavismo? Y ya se sabía, pero el número, el margen, los errores que se cometieron, la falta de estrategia, eso es bueno que lo analice, y no solo yo como periodista, porque tengo ese interés,
pero los políticos tienen a partir de ahora esa gran tarea, esa gran responsabilidad, porque lo que se suponía que iba a pasar a partir de hoy, José, es que la oposición tenía que ganar espacio, y eso no ha ocurrido del todo. Sin embargo, las alcaldías, que dicho sea de paso, son las que hacen el trabajo para que el candidato presidencial dentro de 4 años gane, son las que hay que leer y leerlas muy bien. Claro, Entonces, lo que claro, pasa, eso lleva tiempo. sí, Ujú. lo que pasa es que a mí me cuesta trabajo cuando yo escucho, ahora escuchaba a Francisco Urestieta y no hago valoración de un colega que está allí, pero que la oposición gana espacio, es lo que piensan algunos. A mí me cuesta mucho trabajo entender que la oposición gana espacio. Yo lo que creo que eh, el modelo político y económico de Nicolás Maduro, como seguimiento del que comenzó Hugo Chávez Frías, gana espacio en el país porque son, a ver, son 20 de 23 gobernaciones, o sea, son 3 gobernadores nada más que están eh, en el poder. Además de todo esto, una oposición dividida. ¿Y qué pasa con el gobierno interino de Juan Guaidó? Juan Guaidó va a tener que, o sea, esto tiene que va camino a desinflarse. ¿Hasta dónde va a llegar un gobierno interino No, que no es ya eso gobierno, ni que ocurrió. manda en ninguna parte, ni que tiene autoridad ninguna y que Sí, cada vez tiene menos reconocimiento internacional? y el propio Juan Guaidó no apoyó las elecciones. Y se supone que ese es el gobierno interino que motiva y estimula a una parte del país, y no votó, y no y llamó y descalificó el voto. Y el representante de Juan Guaidó en Estados Unidos dijo que esto era una farsa electoral. Esto es muy, muy importante, el apoyo moral que tiene un proceso como el de ayer, y ese era el resultado que iba a haber. Entonces, me imagino que el equipo o la gente que estaba en contra de lo que llamaron farsa electoral, que también, como te digo, tienen razones para dudar del proceso, deben estar bien contentos con este resultado, ¿no? Porque jugaron a ir en contra de esto, porque quieren lo mayúsculo, que es Maduro, todo el mundo lo quiere, el país lo quiere, yo lo quiero también, soy la primera que está ahí, pero que existen detalles de día a día que hacen la diferencia, y esto se vio reflejado el día de ayer. Además, como te dije, aquellas gobernaciones donde fueron unidos, donde el candidato era imbatible, ahí se ganó, entonces ya se sabía que se iba a ganar. Donde el chavismo tuvo el margen para remontar, lo hizo, y lo hizo cómodo, y lo hizo con observadores internacionales, y el día de hoy nadie entonces puede decir que las elecciones de ayer fueron fraudulentas, porque tenían los observadores internacionales, pero siempre el chavismo va a sacar ventaja porque son maliciosos, porque trabajan militarmente, porque tienen ya 20 años sabiendo cómo hacerlo. Entonces se necesita una oposición más sólida, que no la vimos el día de ayer. Es lamentable lo que ocurrió el día de ayer. Hoy la gente se despierta con que en su estado no hubo ningún cambio. Pero esa gente la llamaron a no votar. Entonces quiere un resultado distinto haciendo lo mismo. Eso también está muy mal. La oposición, claro que tiene que ganar espacio en gobernar, o sea, no lo logró el de ayer. Tiene que revisar su trabajo de base, su trabajo vecinal, su trabajo de Ujú. concejales, de alcaldías. Eso es muy importante el día de hoy, porque la gente resiente, José, que en estos 5 años se les ha dejado huérfanos políticamente, luchando con su día a día. Entonces también ayer, y eso por eso te digo que leer la letra pequeña, sí hubo muchos triunfos pequeños, locales, que quizás no signifiquen mucho para yo decirlo ahora en esta entrevista, pero son candidatos jóvenes que se quedaron estos años luchando por el país, haciendo un trabajo en silencio, y que el día de ayer lograron tener representación en las cámaras locales y en las alcaldías. Y eso es importante leerlo. No, y yo, ¿Qué va a pasar? ujú. Ajá. No, no, yo lo que creo No, también que mira, ¿qué va hay a un, pasar, José? ah, También es que Maduro quiere la foto, Maduro quiere decir que triunfó, y que claro. triunfó con veeduría internacional, e invita a un zapatero que le revuelve la bilis a uno, a Monedero, que venga a hablar de independencia y de autonomía y de moralidad en nuestro país, cuando sabemos el escándalo que tienen en sus países. Es terrible, eso es muy lamentable. Entonces contra eso había que luchar, y yo no creo que la oposición unida haya hecho todo el esfuerzo para hacer lo suficiente precisamente para rechazar eso. Muchas gracias, Marjorie Méndez, directora de la página web de NTN 24, por estar con nosotros esta mañana desde Caracas, Venezuela. Cuídate mucho. Gracias a ti, José. Gracias. Bien, yo lo que reflexionaría a última hora
de este segmento es que hay figuras que ya están fuera de juego. A mí, que me perdone el señor Leopoldo López, pero Leopoldo López está fuera de Venezuela, por las razones que sean, y yo las entiendo. Pero no se puede mantener un liderazgo corriendo maratones en Madrid los domingos con Lilian. El señor Guaidó ya nadie le cree. Ese gobierno interino es una farsa. Ese gobierno interino simplemente sirve de base de nómina a unos cuantos, nombrados embajadores, nombrados ministros. O sea, un gobierno interino que no es capaz de poder emitir un pasaporte a un venezolano, un gobierno interino que no puede prácticamente, salvo los fondos que le han apropiado de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos y algunas otras cosas, un gobierno interino que está muy cuestionado por los vínculos con militares en Colombia. Señores, eso no es serio. Ese gobierno interino de Juan Guaidó, que en un momento determinado catapultó y canalizó las esperanzas de mucha gente, eso no es serio. Y aquellos 60 países a nivel mundial que lo apoyaban, ya quedan muy pocos que lo apoyan porque se dan cuenta que no es posible mantener ese doble estándar de dos gobiernos en un país, y la mayor parte de los países lo que reconocen es a la embajada del gobierno de Venezuela, que tiene al frente al gobernante Nicolás Maduro. Y yo sí considero que ayer se consumó ya definitivamente, y me perdonan mis amigos, hermanos que quiero tanto, venezolanos, ayer se consumó la legitimidad internacional de Nicolás Maduro. Porque esto lo va a mostrar Nicolás Maduro internacionalmente. Yo gané 20 de 23 gobernaciones. Por las razones que sean, todo parece indicar que hubo un fallo estratégico de algunos sectores de la oposición diciendo que no fueran a votar. Le pusieron la victoria